Hola, muchas gracias por la invitación. Eh, Soy José Luis Gálvez, soy maestro en Ciencias Médicas e Investigación. Tengo una especialidad en Medicina Interna y una subespecialidad en Inmunología Clínica y Alergia. Y actualmente laboro en la jefatura del Departamento de Investigación del Hospital Regionalista de Puebla. El tema que voy a disertar con ustedes pues, es la importancia de la variable en el proyecto de la investigación. Para empezar, el concepto, pues, ¿qué es una variable? ¿Qué entendemos por una variable? Una variable la consideramos como un atributo, una cualidad o una propiedad de un fenómeno observado. Es la característica o la propiedad que asume valor y cuya variación es susceptible de medición. En sentido estricto, una variable es la unidad anatómica y funcional de un proyecto de investigación. Es decir, es la estructura medular de nuestro proyecto de investigación y en el cual debemos poner toda la atención para poder interpretarla y llevarla dentro de este proyecto en las mejores condiciones posibles. De la estructura de la variable depende, pues, su clasificación, depende la recolección de los datos, cómo haremos la recolección de los datos, la prueba estadística que emplearemos para su análisis y la forma de expresar los resultados. Para ello, pues, ¿cuál es la variable que, que debemos elegir? ¿Cómo es que elegimos una variable? Partimos de una pregunta de investigación. Esta pregunta de investigación nos lleva a una hipótesis, es esa pregunta intuitiva que tratamos de resolver en relación a nuestra experiencia, en relación a haber analizado un tema, estudiado, volvernos expertos en la búsqueda de la respuesta a esa pregunta. Y una vez que tenemos esta pregunta, la aterrizamos. Eh, Lanzamos nuestra hipótesis, tratamos de resolver esa hipótesis y entonces, en función de ello, empezamos a elegir una variable que nos permita demostrar esa hipótesis. Entonces, la elección de la variable tendrá que ver con el grado de cercanía que la medición tenga con la realidad, es decir, con la validez de los instrumentos con que se intente medir la variable. Por lo tanto, pues no es lo mismo que yo diga, voy a medir depresión, midiendo la cantidad de neurotransmisores a nivel de líquido cefalorraquídeo, a que diga voy a medir depresión con una escala que me permita medir depresión. Por supuesto que en sentido estricto podríamos elegir algo que sea muy concreto y que defina mejor lo que queremos medir, pero en nuestro medio, pues lo que hacemos es emplear escalas, instrumentos o algo que tenga una cercanía con una precisión de lo que queremos medir. Por lo tanto, las variables pueden ser duras, les llamamos así, objetivas, cuando se pueden medir por instrumentos precisos y sus resultados no dependen de circunstancias externas. Es decir, tenemos una forma muy precisa de medir una variable y que sabemos que al modificarla en el tiempo tiene un valor y al medirla en otro momento tiene otro valor y es muy precisa esa medición. La otra medición, pues son variables que les llamamos subjetivas o blandas. Estas adquieren su valor derivados de la experiencia. Están ligadas a la percepción de los síntomas o la interpretación de los resultados mediante instrumentos poco precisos, o al menos lo que hacemos es tratarlos de hacer más precisos. Y de esto, en nuestro medio, en medicina, tenemos muchísimas herramientas, desde utilizar escalas que se acerquen para definir una enfermedad o para dar un pronóstico. Por ejemplo, el usar el COP65, el usar, por ejemplo, el SOFA, etcétera. Todas estas escalas que nos permiten dar la medición de una variable y que también nos permiten, medir sus variaciones en el tiempo. Por lo tanto, ¿cuáles deben ser las características de una buena variable? En primer lugar, es que sea factible. Factible es decir, que exista
la tecnología para medirla, que exista la escala validada para poder medirla, que además de ella tengamos el número suficiente de elementos para estudiarla, que tengamos los recursos suficientes para también estudiarla. A veces queremos estudiar cosas muy sofisticadas, pero no tenemos ni la persona capacitada para poder hacer el estudio, la tecnología tampoco, no tenemos los recursos económicos tampoco. Entonces, debe ser factible, factible en todos los sentidos. Por otro lado, debe ser relevante en el proceso de la enfermedad o de lo que pretendo medir. Es decir, que tenga una plausibilidad biológica. De pronto se nos ocurren medir aspectos muy importantes, fundamentales en relación a una enfermedad, o tenemos una hipótesis que puede tener relación. Sin embargo, si no existe una plausibilidad biológica, pues no vale la pena estudiar esta variable. Lo que esperamos en todo momento es que sean fáciles de interpretar. A veces eso no es posible, no es tan fácil interpretar una variable y entonces lo que hacemos es unir diversas variables, las juntamos, hacemos índices que nos permitan pues acercarnos un poco más a poder hacer relevante un objeto de medición, una enfermedad para su diagnóstico, para su tratamiento y para su pronóstico. Esto es muy importante, debe ser sensible a diferencias al ser sometida a cambios. Por eso se le llama variable, ¿verdad? Porque tiene variación, tiene variabilidad. Yo podría medir el peso de una persona en este momento y medirla probablemente en una semana. Por supuesto que va a haber una variación, aunque sean gramos, pero aquí la intención es que pueda ser medida o cuando hospitalizamos a una persona y medimos los leucocitos y le damos tratamiento, esperamos que esos leucocitos disminuyan. A eso se refiere a que debe ser sensibles al ser sometida a cambios. En el caso de una persona que es hospitalizada, viene con una neumonía, medimos leucocitos, tiene leucocitosis, le damos tratamiento antimicrobiano, esperamos que después de esa intervención, después de ese cambio, los leucocitos disminuyan. Por otro lado, debe ser medible dentro de un periodo razonable de tiempo y para ello viene en conjunción todo lo demás. Hay una plausibilidad biológica, tenemos una variable que podemos medir, por ejemplo, una proteína C reactiva que nos puede servir como un marcador. Damos tratamiento y sabemos que la proteína C reactiva tiene una vida media de 72 horas. Un periodo razonable para medir su cambio pues sería, por supuesto, 72 horas. Por otro lado, es de suma importancia, una vez que hemos elegido una variable, empezar a definirla de manera adecuada para que se pueda entender de una manera universal lo que estamos estudiando. Por ejemplo, en primer lugar, dar una definición conceptual, es decir, cuál sería el significado universal de la variable estudiada. Por ejemplo, si nosotros hablamos de obesidad, por ejemplo, si hablamos de diabetes, por ejemplo, si hablamos de hipertensión, tenemos que dar el significado universal de esa variable, de tal manera que lo podemos obtener de un diccionario o bien de los conceptos técnicos de cada especialidad de acuerdo a lo que estemos estudiando. Es decir, el significado abstracto. Esto lo encontramos en los DEX, por ejemplo, en el CIE-10, en el MESH o en los tesauros. Si yo busco la definición de una enfermedad, encuentro esta definición y sé que esta definición es una definición aceptada, por supuesto, de manera universal. De eso se trata. Si yo voy a hablar de una enfermedad específicamente, debo abordarla en el sentido de cuál es la definición de esta enfermedad para que la pueda entender. Posteriormente, desarrollamos una definición operacional. La definición operacional es la forma en la cual yo voy a darle valor y voy a dar interpretación a esa variable. Es decir, es el significado específico que le daremos a la variable a medir. Está contextualizado su valor para fines de nuestro estudio. Es decir, cuál es su significado concreto, cómo la voy a medir en mi estudio. Yo puedo hacer la definición de diabetes mellitus, por ejemplo, pero podría decir en mi definición operacional que voy a medir diabetes mellitus descontrolada en base a la cantidad de hemoglobina glucosilada. Y diré, bueno, pues si la hemoglobina glucosilada está arriba de un 7%, la voy a considerar como descontrolada.
Si la hemoglobina glucosilada está por abajo de 7%, la voy a considerar como controlada. Y así todas las variables tienen un significado conceptual, pero al mismo tiempo deben tener un significado, una definición operacional que me va a definir cómo es que la voy a medir dentro de mi estudio. También tenemos clasificación metodológica de la variable. Por ejemplo, puede ser independiente cuando la consideramos como el aspecto, el hecho, la situación, el rasgo que se considera la causa entre las variables. Entonces es la variable que va a influenciar sobre el resultado de otra variable que en este sentido le llamamos como variable dependiente. Es decir, es el resultado o el efecto y está producido por la acción de la variable independiente y es la variable central de nuestra investigación. La variable dependiente es a la que le apostamos para saber si lo que estamos haciendo está funcionando o no está funcionando. También tenemos una variable interviniente que puede modificar el comportamiento de la variable dependiente, pero también podemos tener una variable confusora. La variable confusora es la característica de los individuos que pueden afectar tanto a la variable independiente como a la variable dependiente. Por ejemplo, ¿qué tal si una persona tiene obesidad y yo estoy estudiando el efecto de un medicamento sobre una enfermedad? Pues puede ser que el hecho de que tengas obesidad modifique el metabolismo de ese medicamento por un lado y también modifique el resultado de la enfermedad. Por eso, en algunas ocasiones es bien importante considerar algunas variables que pueden ser confusoras, que pueden influenciar tanto en la variable independiente como en la variable dependiente. Obesidad es una de las más frecuentes, así como el tabaquismo. Ahora bien, ya que hemos dado una definición conceptual y una definición operacional, ¿cómo vamos a medir a las variables? Esto es la parte más relevante que nos permite el desarrollo del resto de nuestra investigación. Y a este concepto le llamamos como las escalas de medición, es decir, el valor asignado a las variables o el valor que le asignaremos a las variables. Para ello, de manera muy general y muy simplista, podemos decir que las escalas de medición de las variables pueden ser cualitativas o categóricas o cuantitativas o dimensionales. Las cualitativas o categóricas las subdividimos en nominales cuando su característica se define por su nombre y no implica ser más o menos que la característica definida por un nombre diferente. Es decir, solo describe una cualidad, una característica y le podemos asignar como una escala nominal dicotómica cuando es mutuamente excluyente. Y aquí tenemos solo dos opciones. Por ejemplo, tener una enfermedad o no tenerla, tener diabetes o no tener diabetes. Esa es una variable dicotómica. Tener hipertensión o tener hipertensión es una variable dicotómica. Ser hombre o mujer es una variable dicotómica. A eso se refiere en el concepto de dicotómico. En el concepto de politómico, significa que puede tener diversas características, pero más de dos. Es decir, no son mutuamente excluyentes, sino que les damos o les asignamos ciertas características que para fines prácticos tienen el mismo valor. Por ejemplo, decir eh, las, eh, las religiones, decir, pues, eres católico, este, o tienes alguna otra religión que en sentido estricto podrías tener muchas acepciones sin que una sea más que la otra. Tenemos otro tipo de escala categórica cualitativa y en este caso es ordinal. En este caso, la ordinal, la característica puede recibir un orden jerárquico que en realidad es subjetivo. Es decir, al ser clasificada se pueden asumir que es más o menos que las otras, aunque se desconozca exactamente qué tanto más o menos es. Esto parece rebuscado, pero no es tanto así. Por ejemplo, yo puedo decir, tienes dolor poco, moderado o mucho. Sabré que moderado es más que poco y sabemos que mucho es más que moderado, sin que sepamos exactamente cuánto es la diferencia entre uno y el otro. Las escalas de Likert, por ejemplo, también de ausente, leve, moderado o severo,
los estadios de una enfermedad, por ejemplo, no es lo mismo que tengas un estadio 4 o un estadio 1, o los residentes de una especialidad cualquiera, R1, R2, R3 y R4. Sabemos que el R4 tiene muchísimos más experiencia que el R3, el R2 y el R1. En ese sentido, le damos cierta jerarquía, cierto orden. A eso se refiere como una variable de tipo ordinal. También tenemos variables numéricas que les llamamos también dimensionales o cuantitativas. Y dentro de ellas tenemos la variable discreta. En este tipo de variable, los valores están separados por una cantidad determinada y no pueden fraccionarse. Es decir, solo se admiten valores individuales en números enteros. Aquí se conoce la distancia absoluta entre dos mediciones. En otras palabras, es como decir, yo quiero preguntar a una persona eh, cuántas consultas dio. Decimos, di 10 o 20 consultas. Nunca digo di 10 consultas y media. O el número de hijos o el número de embarazos o el conteo de linfocitos en sangre. El número de hijos nunca decimos, no, pues tengo 2 hijos y medio, ¿verdad? Aunque dos sean altos y uno sea chaparrito. O por ejemplo, el número de embarazos, pues nunca se dice, me embaracé como que 2.3 veces, ¿verdad? O te embarazaste 2 veces o 3 veces. Ese es el sentido. La variable numérica, que también es dimensional y que es cuantitativa, solamente acepta números enteros. Tenemos otra más que es la continua, y aquí los valores pueden ser divididos en cantidades infinitas de valores entre dos puntos cualquiera. Así, por ejemplo, la distancia absoluta entre dos puntos se mantiene a lo largo de la escala. Imagínense la distancia que puede existir entre un 0 y un 1. La distancia puede ser infinita y de acuerdo al modo de medición, a la forma de medirlo, lo puede ser tan pequeña los espacios entre cada medición hasta muy grande. Por ejemplo, la longitud, yo puedo medir una distancia, la puedo medir en kilómetros, en metros, en centímetros, en milímetros, etcétera. El tiempo, pues lo mismo, lo puedo medir en años, en meses, en días, en horas, en minutos, en segundos, en milisegundos. El peso, lo mismo, en toneladas, en kilogramos, en gramos, etcétera. El volumen, lo mismo, en litros, en mililitros, en decilitros, etcétera. La característica de esta variable continua es que las mediciones pueden ir de entre 0 y 1 de la manera que la queramos medir y básicamente en distancias equidistantes. Esa es la característica de la dimensional continua. También, en este sentido, puedo clasificarlas como de intervalo cuando los valores no cuentan con cero absoluto. Por ejemplo, la temperatura en grados centígrados, aunque tiene un valor de cero, este es arbitrario, no es absoluto, porque existen valores por debajo de esta temperatura. Decimos está a -1 grado, a -2 grados o a -3 grados. La otra es la variable de razón o de relación, en la cual los valores sí cuentan con cero absoluto. Por ejemplo, la edad en años, pues nadie tiene una edad menor a 0 años o a 0 segundos. O la temperatura en grados Kelvin. La temperatura en grados Kelvin no hay menos de 0 grados Kelvin. O del peso en kilogramos, ¿verdad? Nadie pesa menos de 0 gramos. Es decir, en este sentido, no admite el cero absoluto. Aquí, en este sentido, pues, o existes o no existes, y la medición pues es una medición de razón o de relación. Es decir, todo lo que se puede dividir entre un numerador y un denominador. Si nosotros dividimos algo entre cero, por supuesto que el resultado siempre será cero. Ahora, el hacer esta clasificación de escalas de medición nos permite entender un poco mejor cómo es que vamos a hacer las mediciones. Por ejemplo, las variables categóricas, que son cualitativas y que son nominales, nos sirven estrictamente para clasificar. ¿Sí? Yo quiero saber la prevalencia de una enfermedad, me ayuda a clasificar la prevalencia de esa enfermedad. Las variables categóricas que son ordinales nos sirven para jerarquizar. Es nada, poco, mediano, mucho, etcétera.
Las variables dimensionales discretas nos sirven para contar el número de consultas, el número de pacientes, el número de personas con cierta cualidad o característica. Y las variables continuas nos sirven para medir, para hacer mediciones exactas. En sentido, pues, metodológico, las variables que son continuas, que nos ayudan a medir, les llamamos muy objetivas porque son datos muy exactos y los resultados generalmente son más ricos desde el punto de vista estadístico, mientras que las que son cualitativas nos dan cierta característica, aunque en este sentido no son tan, digamos que tan datos duros, como le llamamos así. Las variables que son continuas nos hablan más de datos duros, mientras que las variables que son cualitativas nos hablan más de datos blandos. Y en este sentido, una vez que hemos elegido nuestras variables, desarrollamos la estrategia para registrar los datos crudos. Es decir, decimos, desarrollamos nuestro diseño de investigación y entonces empezamos a recabar nuestros estudios, perdón, nuestros datos. Para eso, pues, la escala de las variables pueden ser modificadas a categórica o cualitativa o bien cuantitativa, dimensional, según el objetivo del estudio. Y aquí viene una recomendación muy importante. Desde el punto de vista estadístico, se dice que las variables cuantitativas ofrecen resultados de mayor potencia, es decir, dan datos duros. Así que si una variable puede ser medida como una variable numérica, por favor, registren la numérica. Eso les permite tener mayor probabilidad de hacer análisis con datos duros y en determinado momento, de acuerdo a las necesidades del proyecto de investigación, pues se puede transformar una variable que es inicialmente dimensional cuantitativa a una variable que puede ser cualitativa. Para ello, les quiero mostrar este cuadro, cómo es que hacemos el registro de los datos crudos. Vean que esta es la forma en la que nos permite tener eh, una visión más completa de lo que significan las variables. Por ejemplo, hacemos este cuadro de variables para definir cómo es que las voy a medir y vean, aquí tenemos en este cuadro la variable sexo, glucosa sérica, dolor posquirúrgico, estado civil, escolaridad, complicación posoperatoria, leucocitos y temperatura. Aquí está mi definición conceptual. Por ejemplo, en el caso de la glucosa, la definición conceptual es la cantidad de glucosa en sangre y después la definición operacional. Aquí estoy definiendo prácticamente cuál será mi escala de medición. Y digo que en este caso la definición operacional es la glucosa en sangre medida en ayuno de 8 horas. Hago una clasificación metodológica, en este caso es mi variable dependiente, y aquí mi escala es una escala prácticamente dimensional continua, cuantitativa, de razón, y el valor que le daré será de miligramos sobre decilitro. Por ejemplo, aquí tengo sexo, en la definición conceptual es el género de la persona y en mi definición operacional es la persona con características fenotípicas de hombre o mujer. Estoy definiendo la escala y la escala que estoy definiendo es una escala categórica, que es nominal y que es dicotómica. Y entonces el valor que le daré será de hombre, será igual a 0, mujer será igual a 1. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Bueno, porque esto me permite definir cómo es que voy a registrar mis datos, en primer lugar, en una hoja de recolección de datos y posteriormente, cómo es que voy a meter estos datos en mi hoja de cálculo de Excel. Y así vemos, por ejemplo, siempre es importante que en la primera columna pongamos el número de registro y el número de registro solo aparece pues el número del paciente que estoy analizando. Vean posteriormente, sexo, lo único que aparecen son ceros y unos, pero ya previamente definí que 0 será asignado a los hombres y que 1 será asignado a las mujeres. Posteriormente vean aquí la glucosa la definí como que la voy a expresar en miligramos sobre decilitro y entonces aquí vemos que el paciente número 3 tuvo 220 miligramos sobre decilitro, mientras que el 10 tuvo 220 y el 7 tuvo 89. En relación al dolor posquirúrgico, vean que también se hizo toda la definición y en este caso se definió la escala como una categórica ordinal y estos son los valores que le di, 0, 1, 2, 3 o 4.
Por ejemplo, este paciente que tiene 3, pues significa que tiene un dolor severo. ¿Sí? Este que tiene 0 está en la playa, no tiene dolor. Este que tiene 1 significa que tiene un dolor leve. Es recomendable que aquí pongan sus etiquetas para que puedan saber qué tipo de definición o de qué tipo de valor le asignaron a cada una de sus variables. El estado civil, vean, por ejemplo, es una nominal dicotómica y 0 significa que es soltero, 1 significa que no es soltero. ¿Verdad? 0 significa que es soltero y 1 significa que es casado. En la escolaridad, vean que es una ordinal, lleva cierta jerarquía. 0 es primaria, 1 es secundaria, 2 preparatoria, 3 licenciatura. En complicaciones posquirúrgicas, esta es una politómica realmente, porque te menciona si es que tuvo alguna complicación que puede ser cardíaca, pulmonar, renal, cerebral o incluso la muerte. Por ejemplo, este paciente, el paciente número 3, tuvo una complicación tipo 2, que es una complicación a nivel pulmonar. En este caso, los leucocitos, que termina siendo como una cuantitativa continua de razón, donde tenemos la cantidad de leucocitos. Y en el caso de la temperatura, que es una cuantitativa continua de intervalo, interpretada en grados Celsius, me dice el tipo de temperatura. Aquí ya lo estoy interpretando, en este caso, 37,5 grados centígrados. Para eso me sirve justamente hacer esta tabla, me permite hacer un resumen, definir adecuadamente, y esto me va llevando de la mano para ir desarrollando el resto de mi proyecto de investigación. Cuando ya tengo mis datos, también me ayuda a definir de una manera más precisa cómo voy a interpretar esos datos, cómo los voy a expresar. Así, por ejemplo, las variables que son nominales o dicotómicas, lo que buscamos es una frecuencia y el estadístico que expresamos es una tabla de frecuencia. ¿Cuál es el gráfico que nos ayuda a interpretarla mejor? Pues el diagrama de barras, ¿no? El gráfico de barras. En el caso de las ordinales, o en este caso interpretados como una tendencia central, mediana o moda puede ser su estadístico, también el diagrama de barras. En el caso de la nominal dicotómica, donde le expreso en porcentajes, lo mejor es expresarlo en gráfico de pastel. Sí, en el gráfico de pastel admite no más de 6 variables. Si tú le metes más de 6 variables, es mejor hacer un gráfico de barras. Cuando el tipo de variable es ordinal y lo que busca es una dispersión y el estadístico está en rangos, pues aquí lo que conviene es expresarlo en diagrama de puntos. Y en las variables continuas, que lo expreso como tendencia central o dispersión, el estadístico que empleo es media y desviación estándar, pues aquí puedo emplear histograma, gráfico de caja, polígono de frecuencias o gráfico de tallos y hojas. Esto me ayuda a resumir mejor los datos y me permite revisarlos de una mejor manera. Eh, Esto vean que es muy importante porque también nos ayuda a diseñar el estudio de la investigación. Una vez que ya tengo mi variable, entonces puedo ir definiendo de manera adecuada cuál será el diseño de investigación. Entonces, de la variable del diseño del estudio, primero elijo la variable que es objeto de mi estudio. Una vez que la he elegido, pues realizo la definición operacional de la misma, es decir, qué valor le daré a la variable en mi estudio. Posteriormente, desarrollo la definición operacional que establece la escala de medición de la variable y por lo tanto su valor. Y bueno, el valor de la variable a medir se relaciona con el diseño del estudio, ya que el valor de la variable a medir y el diseño del estudio establecen el análisis estadístico de lo que se desea demostrar. Por eso van muy unidas, van concatenadas, van una de la mano de la otra. Y el diseño del estudio, hay muchas formas de hacer esa clasificación. Esta es una sencilla, por ejemplo, establecerlo hay quien lo establece en 4, en 5 ejes. Hoy voy a mostrarles solamente estos ejes. En primer lugar, me hago esta pregunta de cuál es el objetivo de mi investigación. Si solamente voy a describirlo, cuando hablo de un aspecto descriptivo, significa que solamente voy a emplear para el objetivo de mi estudio un solo grupo, el cual voy a dar todas sus características. Y cuando hablo del estudio como comparativo, significa que voy a emplear al menos 2 grupos diferentes para que pueda comparar sus cualidades. El segundo eje es preguntarme si se realizará alguna maniobra de intervención o de aleatorización. Es decir, estamos hablando en el contexto de que voy a mostrar cada uno de los grupos al azar,
y que además de ello el objetivo es que sea cegado para que no sepa quién le tocó una intervención versus la otra. Es decir, si voy a hacer alguna intervención, si no voy a hacer ninguna intervención, pues el estudio se conoce como observacional, pero si sí voy a hacer una intervención, y en ese contexto hablamos del aspecto experimental, el aspecto experimental se refiere a que voy a elegir mis grupos, los elementos de mis grupos los voy a mostrar al azar. Además de ello, no sé a quién le va a tocar un grupo versus el otro. Es, además del autorizado, el concepto de la autorización es que todos tienen la misma probabilidad de pertenecer a un grupo o al otro. Y por el otro lado, también el hecho de que está cegado. La persona que va a ser, que va a tener la intervención no sabe que le estoy administrando, y la persona que está administrando tampoco sabe a quién se lo está dando. El otro sentido es cuántas veces se medirá la variable de interés en el tiempo. Es decir, el seguimiento a través del tiempo. Perdón, aquí me falta una. Si solamente lo haré una vez, será un estudio transversal. Eso sucede con los estudios de prevalencia. Si lo haré más de una vez, ese es un estudio de tipo longitudinal. Y esos son, por ejemplo, los estudios de incidencia. En un estudio de prevalencia, por ejemplo, yo quiero saber cuántos pacientes tengo con cierta característica en los últimos 5 años. Pero es lo que ya pasó, lo mido solo una vez en estos 5 años, tengo toda la recopilación. Y en la incidencia iré midiendo mes a mes o año en año cuántos nuevos voy teniendo. Entonces lo voy midiendo en varias ocasiones. De acuerdo a esto, pues hay estos tipos muy genéricos, o los que más empleamos en medicina, que son los estudios de prevalencia, los estudios de incidencia, los estudios de causa y controles, los estudios de corte o los de ensayo clínico. Y estos son los ejes que nos permiten hacer una clasificación. Por ejemplo, el estudio de prevalencia, el objetivo pues es descriptivo, solo tengo un grupo al cual voy a describir. La maniobra es observacional, no haré ninguna intervención. La temporalidad es transversal, porque solamente lo voy a medir una vez en el tiempo, y la recolección de los datos generalmente es retroactivo, es hacia atrás. En el caso, por ejemplo, de casos y controles, vean que el objetivo es comparativo porque tengo dos grupos. Tengo un grupo casos y tengo un grupo control. La maniobra es observacional, la temporalidad también es transversal y la recolección de datos es retroactivo. En el caso del ensayo clínico, aquí es comparativo, tengo dos grupos. Aquí sí es experimental porque elijo la pertenencia de los sujetos al azar y además está cegado, como el doble ciego, placebo control, es algo así parecido. La temporalidad es longitudinal porque voy haciendo mediciones de manera prospectiva, es decir, hacia adelante, y vean cómo el estudio de corte se parece muchísimo al ensayo clínico, solo que en este caso no hago una intervención, es un estudio observacional. En ocasiones, cuando no se puede cegar los grupos, y obviamente se conoce como un estudio abierto, sí puede ser elegido el azar, y cuando no puede ser cegado, pues se le conoce como cuasi experimental. Gracias a esto nos permite también determinar o hacer la selección de la prueba estadística. Así, por ejemplo, ya tengo el diseño de la investigación, ya sé que en el caso de los estudios descriptivos, que son prevalencia, series de caso, reporte de un caso, mi pregunta a resolver es cuál es la frecuencia. Por lo tanto, aquí emplearé una estadística descriptiva de tendencia central, de dispersión o de porcentajes. En el caso de los estudios de causas y controles, pues aquí la pregunta es cuál es la causa de un efecto y en el caso de los estudios de corte, pues cuál es el efecto de la exposición. Y en el caso del ensayo clínico, pues la pregunta a resolver cuál es el efecto de la maniobra. Por lo tanto, estos, por supuesto que todos ellos tienen estadística descriptiva, dependiendo de la variable que quiera analizar, pero en este caso, cuando yo tengo básicamente dos grupos. Aquí me estoy acercando mucho al concepto de la inferencia estadística, y en la inferencia estadística ya empleo esta estadística analítica en la cual puedo aplicar una T de estudio en una Chi cuadrada, que son los estudios más frecuentes que empleamos en el caso de comparar dos grupos. También la escala de medición de las variables es muy necesaria, es indispensable para definir qué prueba estadística emplearé. Por ejemplo, si mi variable es una nominal dicotómica, si es una nominal politómica o si es una ordinal, pues emplearé pruebas estadísticas no paramétricas.
En este caso, la chi cuadrada es la que más empleamos, pero también puedo emplear otras estrategias estadísticas como es la McNemar, de Cochrane, Wilcoxon o de Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, Friedman. En el caso de que sea una variable numérica, aquí sí emplearé pruebas paramétricas y puedo emplear TDStudent para una muestra, TDStudent para muestras independientes, TDStudent para muestras relacionadas. ANOVA, el ANOVA generalmente es el análisis de varianza y aquí lo empleamos cuando tenemos más de dos grupos en una variable numérica. En el caso, por ejemplo, de las variables o de las pruebas no paramétricas, cuando tenemos más de dos grupos y estamos hablando de tres grupos, empleamos Kruskal-Wallis. Este es un resumen del tipo de pruebas estadísticas que se podría emplear. Y vean, aquí tenemos en primer lugar, pues, en la escala de la variable independiente y en este sentido, en la escala de la variable dependiente. Un ejemplo, si mi variable independiente es nominal y mi variable dependiente es una nominal dicotómica, pues el estudio que emplearé sería una chi cuadrada o de Fisher. En el caso de que sea, por ejemplo, una ordinal, mi variable independiente es nominal, pero mi variable dependiente es ordinal, pues una O de Mann-Whitney. Si la variable independiente es nominal y la dependiente es una cuantitativa discreta, pues una O de Mann-Whitney. O, por ejemplo, mi variable independiente es nominal, una nominal dicotómica, y mi variable dependiente es una cuantitativa con distribución normal o paramétrica, entonces emplearé una TDStudent. Pero, ¿qué tal si tengo más de dos categorías? Por ejemplo, digamos que tengo tres grupos que estoy estudiando y la variable dependiente es ordinal, pues emplearía un Kruskal-Wallis. Pero, ¿qué tal si mi variable dependiente es una cuantitativa normal o de distribución paramétrica? Pues entonces emplearía una ANOVA. Eh, Otro ejemplo, aquí yo tengo una variable independiente que es una cuantitativa normal y mi variable dependiente es una nominal, es decir, presente o ausente, entonces emplearé una regresión logística. Pero si mi variable independiente es una cuantitativa con distribución normal y mi variable dependiente es una categórica nominal dicotómica, pues una regresión de Poisson. O si tengo una cuantitativa normal en la escala independiente y una cuantitativa en la cuantitativa no normal en este caso en la variable dependiente, pues emplearé una regresión lineal. Entonces, como pueden darse cuenta, entender el concepto de la variable nos permite pues desarrollar todo nuestro proyecto de investigación. Nos permite pues establecer la materia prima de lo que vamos a investigar y de lo que nosotros realicemos de esta definición, de la definición operacional de las variables. De eso dependerá cómo es que desarrollemos el diseño de nuestra investigación, dependerá la prueba estadística que emplearemos y por supuesto dependerá muchísimo de qué tan certera es nuestra investigación o nuestro proyecto de investigación. A manera de conclusiones, pues los conceptos más relevantes que debemos tomar en consideración en relación a la importancia de la variable en el proyecto de la investigación, pues en primer lugar es que debemos definir adecuadamente la variable con claridad y desde su definición conceptual hasta su definición operacional. De acuerdo a ello, definir un diseño estadístico adecuado para este tipo de variable. Una vez que hemos definido estas variables, debemos medir las variables con precisión y exactitud. En muchas ocasiones estamos pues estresados con el tamaño de la muestra, estamos estresados con otras características, pero en realidad lo más importante es que registremos adecuadamente los valores de esas variables. En nuestros proyectos de investigación, pues resulta que lo más importante es que estas variables sean bien registradas en papel. Generalmente cuando hacemos el proyecto de investigación nos queda muy bonito y decimos prácticamente este protocolo está muy bien. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a la realidad,
resulta que muchas de esas variables no las podemos medir, resulta que, no sé, se descompuso el termógrafo y no pudimos seguir haciendo el análisis de los valores de la tomografía o se descompuso, eh, no sé, un estudio específico que nos da un valor exacto y bien. Entonces, todo eso nos va impactando muchísimo para poder hacer una adecuada registro de nuestras variables. Por lo tanto, una vez que hemos medido las variables con precisión y exactitud, pues hay que planear la estrategia de análisis adecuada y eso depende de cómo estoy categorizando mis variables. Organizar el estudio cuidadosamente, ejecutamos el estudio con minuciosidad, debemos interpretar los resultados con precaución y finalmente, una vez que interpretamos estos resultados con precaución, pues comunicamos los resultados con rigor de tal suerte que pues el tener una variable que sea adecuadamente medible, adecuadamente registrada y adecuadamente interpretada, permite que nuestro estudio de nuestro proyecto de investigación sea un proyecto de investigación de calidad. Les agradezco muchísimo su atención. Esta es mi última diapositiva. Hasta luego.